Buenas noches a todos. Hoy voy a hablar de inmunosupresores y agentes biológicos en uveitis. Entonces, como contenido, vamos a hablar de los agentes alquilantes, los antimetabolitos, los inhibidores de calcineurina y los modificadores de la respuesta biológica. Entonces, ¿para qué utilizamos los inmunomoduladores o los biológicos? Cuando hay falla a corticoides regionales o sistémicas, ¿qué significa? Que tengamos inflamación, pero que se controla con más de 10 miligramos por día de prednisona oral cuando hay necesidad de ahorrar corticosteroides, o sea que todavía, digamos, estamos utilizando dosis muy altas de corticosteroides y necesitamos otro medicamento añadirlo. Para eso lo utilizamos o diagnósticos que requieran inmunosupresor para un buen resultado, como por ejemplo oftalmia simpática, serpiginosas, etcétera. Entonces, vamos a tener muchos medicamentos entre los antimetabolitos, los que más vamos a escuchar son la atropina, el metrotexate, el micofenolato y la leflunomida, entre los inhibidores de las células T o inhibidores de calcineurina, la ciclosporina, el tacrolimus, el sirolimus y entre los agentes alquilantes la ciclofosfamida y el clorambucil. Entonces vamos a iniciar con los agentes alquilantes. Los agentes alquilantes, como la ciclofosfamida, tiene un mecanismo de acción que bloquea la replicación del ADN destruyendo los linfocitos activos y tanto la rep- inhibe tanto las células B como las células T, disminuye el número de células T activadas y suprime las funciones de los linfocitos T helper y los linfocitos B durante meses. Puede incluir una hipersensibilidad de tipo retardada y reacciones mixtas de linfocitos inducidas por mitógenos y blastogénesis. Actúa como tal en la apoptosis G1. Como farmacocinética, 75% digamos, ciclofosfamida se absorbe en el tracto digestivo y tiene un metabolismo hepático por el citocromo P450. Este se metaboliza a 4-hidroxiciclofosfamida y este a un metabolito activo que se llama fosforamida mostasa, que tiene un efecto citotóxico. Y también hay otro metabolito activo que se llama acrolina, que es la tóxica para la vejiga y por eso siempre que escuchamos ciclofosfamida tenemos que estar muy pendientes de que el paciente no haga cistitis hemorrágica. 10 al 20% se excreta sin cambios por la orina. Entonces, en cuanto a las dosis, las podemos dar en vía oral, intramuscular o intravenoso. Normalmente vienen en comprimidos de 25 a 50 miligramos, tabletas de 100, 200 y 500 o viales de 1 gramo a 3 gramos. En general, digamos que este medicamento es un medicamento muy, muy fuerte, muy potente, y lo utilizamos en pacientes que están muy mal, entonces normalmente lo damos intravenoso, y se da 1 gramo, o sea, se prepara un vial de 1 gramo que hay que preparar y eso se pasa en una solución salina en unas más o menos en unas 3 horas, el bolo de ciclofosfamida, y se pasa al conjunto con metilprednisolona. Cuando las indicaciones oftalmológicas son vasculitis sistémicas con afectación ocular, como la granulomatosis con poliangiitis, la poliarteritis nodosa, escleritis necrotizantes como asociada a artritis reumatoide, a lupus, pénfigo cicatricial ocular, la enfermedad de Behçet, úlcera de Muren y uveitis posteriores, parsplanitis y oftalmia simpática. En general, en casos muy severos es cuando utilizamos la ciclofosfamida. En cuanto a los efectos y riesgos, muchos presentan náusea, vómito y estomatitis y alopecia. La cistitis hemorrágica es algo que tenemos que, digamos, que cuidar mucho, como les decíamos, por este metabolito activo que tiene, que es la acrolina. Entonces, los pacientes normalmente hay que recomendarles que tomen de 3 a 4 litros de agua cuando están recibiendo los bolos de ciclofosfamida. Pueden presentar cáncer secundario, leucemia o cáncer vesical más adelante y cuando han usado por mucho tiempo los ciclofosfamida y pueden tener hasta toxicidad ocular como visión borrosa y aumento de la presión intraocular, por lo que tenemos que estar siguiendo a estos pacientes con la toma de la presión intraocular. En cuanto digamos, la depresión medular, tienen leucopenia, pero este es el propósito de la ciclofosfamida. Para nosotros digamos que tener un tratamiento terapéutico en los pacientes, necesitamos que los glóbulos blancos bajen a un nivel de 3.000 a 4.000 pero que no se nos bajen menor a 1.000 o 2.500. Cuando ya tenemos 2.500 hay que suspender la terapia, y ya no se debe, digamos, que colocar ciclofosfamida en estos pacientes y obviamente si tienen menor a 1.000 tienen muchísimos riesgos de tener infecciones, pero la idea es poder llevar a estos pacientes a un nivel terapéutico entre 3.000 a 4.000 glóbulos blancos.
El monitoreo siempre se debe hacer una biometría hemática y una parcial de orina. Es para ver que no haya ninguna infección urinaria ni nada. Es muy importante hacer esto y hay que, digamos que ver semanal, o sea, se le pone el bolo de ciclofosfamida al paciente y después hay que volver a repetirle esa biometría hemática al paciente y hay que ver esa estabilidad cada 4 semanas. Uno puede poner bolos hasta cada 2 semanas dependiendo de la agresividad del cuadro y si el paciente tiene, digamos, el conteo de leucocitos mayor a 2500 y no presenta falla renal. Siempre es muy importante preguntarle a los pacientes cómo están orinando. Si la hematuria dura más de 3 semanas, o sea que la orina se le puede poner un poquito más roja, pero es demasiada hematuria, porque en el parcial de orina o en el ego nos puede salir algo de hematuria, pero si no es macroscópica, o sea, no se ve así muchísimo, solamente con agua lo podemos seguir, digamos, seguimos el tratamiento, pero indicándole a los pacientes que necesitamos que tomen mucha agua. Si esta hematuria dura más de 3 semanas, hay que mandarlo a urología. Entonces, pues súper importante. Otra cosa muy importante es que los pacientes que se les va a dar ciclofosfamida, a veces se nos pasa, pero son pacientes que están en edad reproductiva. Entonces, siempre las mujeres menores de 25 años tienen menos del 30% de probabilidad de insuficiencia ovárica, con en comparación con más del 50% en edad de 30 años. Entonces, a estos pacientes, a las mujeres, hay que, digamos que proponerles la criopreservación para ayudar a que no queden estériles y también explicar a las pacientes que se les puede caer, pueden tener alopecia, que es reversible normalmente. Las recomendaciones, como les decía, 2 a 4 litros de agua diarios, no fumar, lo aumenta, y suspender, digamos, la ciclofosfamida 3 meses antes de pensar en tener bebés y uso de bloqueadores en cualquier paciente que tenga inmunomodulador o agentes alquilantes por el aumento de melanoma o otro tipo de cáncer. Entonces, el SITE es un estudio que se diseñó para evaluar los efectos a largo plazo del tratamiento inmunosupresor en pacientes con enfermedades oculares inflamatorias. El objetivo principal de este estudio era identificar los posibles riesgos de mortalidad y cáncer asociados con el uso prolongado de estos tratamientos. Entonces, pues digamos que fue un estudio de diseño retrospectivo de cohortes, analizando registros médicos de aproximadamente 9.250 pacientes con enfermedades inflamatorias oculares que estaban atendidos en 5 centros terciarios durante 30 años. Se compararon los resultados de mortalidad y mortalidad específica por causa entre los pacientes que recibieron diferentes terapias como las que vamos a ver, como metrotexate, azatropina, ciclosporina y agentes alquilantes como clorambucil y con ciclofosfamida. Lo que se vio en los pacientes con ciclofosfamida era que la mayoría de pacientes tenían, en un 20% tenían diagnóstico de uveitis, 22% tenían diagnóstico de escleritis y membrana pemfigoide ocular en 45,6%. Y en general, normalmente el 49,2% de los pacientes tuvo un control sostenido de la inflamación por al menos durante 28 días dentro de los primeros 6 meses con el uso de ciclofosfamida y hasta el 76% obtuvo un control sostenido de la inflamación dentro de 12 meses. Entonces, pues sí lograron tener control y el éxito del ahorro de corticosteroides, que es, que es lo que les comentaba, que era el control sostenido de la inflamación mientras disminuye la prednisona a 10 miligramos o menos, se ganó en un 30% y un 61% por 6 a 12 meses respectivamente, que nos habla de que los pacientes pues sí tenían. Normalmente pues la remisión se encontró la ciclofosfamida se suspendió en un 33,5% de los pacientes al año debido a los efectos secundarios que comentábamos, como la cistitis hemorrágica y otros efectos. Eso en cuanto a la ciclofosfamida. En cuanto al clorambucil, es también un agente alquilante. El mecanismo de acción lo que hace es que sustituye un grupo alquil por iones de hidrógeno en compuestos orgánicos y interfiere en la replicación y transcripción del ADN y en la fusión de los ácidos nucleicos, y esto lleva a la supresión de tanto linfocitos T y B. Normalmente como farmacocinética es biodisponible, la biodisponibilidad oral es del 56 al 100% y logra su concentración en plasma en 1 hora. Se metaboliza normalmente en el hígado
a un metabolito activo que se llama mostaza de ácido fenilacético. em, y este, digamos que tiene una vida media de 92 minutos y se elimina por la orina. Normalmente la absorción se reduce cuando se toma después de la comida y debe tomarse diariamente con el estómago vacío. Entonces eso es algo que nosotros se lo debemos decir a nuestros pacientes. En cuanto a las indicaciones, la leucemia, una de las que, pues, primarias que no oftalmológicas es la leucemia linfocítica crónica y la macroglobulinemia de Waldenström. Otras son las anemias hemolíticas autoinmunes, las vasculitis asociadas a artritis reumatoide, enfermedad de Behçet, uveitis refractaria, oftalmias simpáticas y idiociclitis por artritis idiopática juvenil. Normalmente la terapia es una terapia que se puede dar sostenida de 0,1 a 0,2 miligramos kilo día y se ajusta dependiendo los leucocitos del paciente y más o menos debe durar un año la terapia. Y el régimen de dosis altas a corto plazo es de 2 miligramos día por una semana y 2 miligramos día cada semana. Entonces pues se va, digamos, que reduciendo. Y esto de 3 a 6 meses. En cuanto a los efectos adversos, tenemos la mielosupresión. Es reversible, pero sí puede ser severa y se ha visto que a pacientes pueden producir después leucemia secundaria, toxicidad. Entonces, lo que les comentaba, a estos pacientes hay que decirles, hay que hablarles sobre la fertilidad y también la menopausia temprana. Entonces, recomendar banco de esperma o criopreservación ovárica antes del tratamiento con clorambucil. Pueden presentar fibrosis pulmonar y muchos de los pacientes presentan náuseas. En cuanto al monitoreo, hay que hacerles biometría hemática semanal con estabilidad cada 4 semanas. O sea, si el paciente tiene una buena biometría hemática, se le pide a las 4 semanas y esta produce más trombocitopenia que la ciclofosfamida. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Si el paciente tiene, digamos, trombocitopenia, pues no es el medicamento ideal para colocar. ¿Cuáles son las recomendaciones? No tomarlo con las comidas, por lo que les decía, se absorbe menos, suspender digamos que el clorambucil antes de la concepción y usar el bloqueador, como les había comentado. Eso en cuanto a los agentes alquilantes. En cuanto a los antimetabolitos, que es lo que más utilizamos en la práctica diaria, metotrexate es uno de los de primera línea. Este sabemos que inhibe la dihidrofolato reductasa de forma competitiva e irreversible y esto bloquea la síntesis de teta hidrofolato. ¿Qué hace esto? Es esencial para la síntesis de purines y de timidilidato, que son, digamos, lo que nos ayuda a hacer el ADN. Entonces, pues si no tenemos esto, estamos inhibiendo la síntesis de ADN y ARN y esto lleva a que no haya división celular en el ciclo celular en la fase S del ciclo. Esto es citotóxico y es específico para esta fase del ciclo celular. En cuanto afecta principalmente a las células en proliferación, a las malignas, a las fetales, a las mucosas y a las hematopoyéticas, no es, digamos que específica ni para células B o T, inhibe ambas, y a baja dosis tiene acción más antiinflamatoria que inmunosupresora cuando la damos, digamos, a baja dosis. En cuanto a la farmacocinética, el porcentaje, digamos, de absorción disminuye a medida que aumentamos la dosis. Normalmente tiene muy buena absorción oral, pero si le aumentamos a más de 15 miligramos, ya la absorción oral y los efectos adversos aumentan mucho, que es en el momento donde debemos pasar al paciente a subcutáneo. Y se acumula normalmente en hígados y riñones y puede formar conjugados de glutamato intracelulares y pueden generar factores como insuficiencia renal o fármacos que desplazan la unión proteica y pueden aumentar la toxicidad, como por ejemplo los AINES. Normalmente se elimina principalmente sin cambios por la vía renal. Normalmente el efecto de este medicamento del metrotexate lo vamos a ver a las 6 a 8 semanas, entonces hay que tener paciencia cuando iniciemos metrotexate, o sea, no vamos a ver respuesta a la semana y eso hay que explicárselo a los pacientes. Por eso casi siempre los iniciamos acompañados de un esteroide oral que vamos a ir disminuyendo poco a poco para después poder dejarle el metrotexate al paciente. A las 3 a 6 semanas es donde va a ser su máximo efecto y como les decía, si subimos de más de 15 miligramos, hay que pasarla a subcutáneo. Cuanto a los sistémicos, normalmente pues es muy seguro en niños, entonces la vamos a utilizar mucho en pars planitis para que lo tengamos como en la consulta de uveitis, en el CONDE lo utilizamos mucho en pacientes con pars planitis,
pero también pues digamos que está indicado para artritis reumatoide, artritis idiopática juvenil, artritis psoriásica, lupus eritematoso sistémico y funciona como un agente neoplásico en dosis más altas. También funciona para los embarazos ectópicos o molas y datiformes. Y los oftalmológicos está para la artritis idiopática juvenil, para el Burkitt y Arada como complemento, no para solamente el tratamiento de base, enfermedad de Behçet, HLV-27 y escleritis. La dosis, como les decía, va de 7,5 a 25 miligramos semanal. Para alcanzar una dosis terapéutica, la dosis debe ser más o menos de 15 miligramos semanales. Si no, estamos dando una dosis más antiinflamatoria que inmunosupresora. Los niños van de 10 a 15 miligramos y las tabletas las tenemos de diferentes composiciones que son de 2,5, 5, 7,5, 10 y 15 miligramos. Y si no, se puede dar subcutáneo, que les explicamos siempre en la consulta, con digamos que con la jeringa de insulina, cuánto se tienen que ir poniendo el equivalente, digamos, a lo que les queremos dar de dosis. Y muy importante el control de natalidad. Vemos muchas pacientes que están en edad reproductiva y el metotrexate pues es teratogénico, entonces pues no lo podemos dar con esto. Siempre que demos terapia con metotrexate, hay que dar suplemento con ácido fólico de 1 miligramo al día, lunes, miércoles y viernes, porque pues obviamente estamos quitando, digamos, esta enzima y dañando pues la vía del ácido folínico en nuestro cuerpo. Entonces pues es muy importante tener eso en cuenta. En cuanto a los efectos adversos, elevan las transaminasas, pueden producir fibrosis hepática y posible cirrosis, más común en tratamientos que son muy prolongados, o sea, pacientes que llevan mucho tiempo con esto. Toxicidad gastrointestinal, mayoría de los pacientes presentan náuseas y lo comentan mucho. Normalmente siempre que les damos las dosis se las damos divididas entre sábado y domingo, pueden ser cualquier día de la semana con tal de que sean los 2 días seguidos y dividimos la dosis por lo que cae tan pesado al estómago. También se las puede uno digamos que dar la dosis, tienen que evitar los lácteos esos días y se les puede administrar ondansetron antes digamos, de la dosis para que no tengan tantos efectos adversos. Si vemos que el paciente tiene muchos efectos adversos, es mejor pasarle a subcutáneo. Pueden tener neumonitis y reacciones idiosincráticas de hipersensibilidad. Oculares pueden presentar fotofobia, epífora, blefaritis seborreica. Y pueden presentar obviamente mielosupresión como la leucopenia, la trombocitopenia y la pancitopenia. Por eso, y otra de las cosas que pues se quejan mucho los pacientes cuando estén, digamos, en estos, es la alopecia. Los pacientes al principio presentan mucha alopecia, entonces pues es importante. Y en caso de que el paciente presente una sobredosis, se debe administrar leucovorina rápidamente para, digamos que, quitar esta sobredosis, tratarla. El monitoreo al principio del tratamiento es la biometría hemática, el perfil hepático, la química sanguínea, el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C, la biometría hemática y creatinina, el perfil hepático cada 1 o 2 meses. Y acá lo importante es si las transaminasas se elevan a más del doble en 2 tomas separadas, hay que pensar en reducir la dosis. O si se suben a más de 100 las transaminasas, hay que pensar en reducir la dosis de los pacientes. Uno la reduce poco a poco y vuelve a repetir la biometría y el perfil hepático para ver cómo van. Em, Eso es muy importante. Y las recomendaciones siempre es concepción hasta 12 semanas después de la interrupción de este medicamento y no se debe tomar con alcohol. Entonces, en el metotrexate también pues el site vio que sí funcionaba o no para enfermedades inflamatorias y encontró que sí funcionaba, pero sobre todo eh, a donde mejor tuvieron respuesta fue en el control de la inflamación, fue con las pars planitis más que en otros casos. Entonces, se logró la remisión más o menos en 43%, en 7,7% de los pacientes se remitieron 1 año con el tratamiento con metotrexate. En cuanto a la zatropina, otro de los medicamentos que utilizamos frecuentemente, es un profármaco, normalmente pasa a 6 mp en el hígado, interfiriendo con la síntesis también de ADN, ARN y proteínas, y esto afecta el metabolismo de las purinas en la fase S del ciclo celular. Entonces hace lo mismo, pues no nos deja que
se produzca, digamos que en la célula se bloquea y actúa principalmente sobre los linfocitos T. Esa tiene más acción sobre los linfocitos T que sobre el linfocitos B, como habíamos visto con el metotrexate, era por igual tanto linfocitos B como linfocitos T. Entonces suprime más las reacciones inmunes celulares que la respuesta humoral como tal. Y la farmacocinética normalmente es tras administración oral, se absorbe 50% en 2 horas y se metaboliza rápidamente en el hígado y los glóbulos rojos. Normalmente tiene una eliminación hepática y menos del 2% se excreta por vía renal. En cuanto a la dosis oral máxima, se debe administrar de 2 a 3 miligramos kilo día y si se administra con alopurinol se debe reducir 25% y se requiere un monitoreo hematológico regular. Las tabletas vienen de 50 miligramos. Normalmente cuando los iniciamos 50 mil, dependiendo del paciente, el peso que tenga y la edad que tenga. Se inicia a 50 miligramos cada 24 horas por 2 semanas y después se le aumenta a 50 miligramos cada 12 y dependiendo de cómo vaya esa biometría hemática que deberíamos repetir a las 2, 3 semanas para ver en cómo está el paciente con su leucopenia, o sea, si no ha hecho pancitopenias o leucopenias, se le puede aumentar más la dosis si no nos está respondiendo a tratamiento. En cuanto a las indicaciones oftalmológicas, está utilizada, digamos que tiene en escleritis, pars planitis, oftalmia simpática, boco y anegarada, sarcoidosis, uveitis, asociadas a artritis reactiva y funciona muy bien en vasculitis retinianas. Entonces, pues cuando tenemos pacientes que no son como siempre la pars planitis o son solamente vasculitis retiniana, nos funciona muy bien la satropina y si no, nos funciona muy bien utilizándola con metotrexate, o sea, haciendo una sinergia de los dos medicamentos más la prednisona más un esteroide oral. Obviamente recuerden que todos estos medicamentos los utilizamos no solamente uno, sino que utilizamos muchos para ayudarle con la inflamación al paciente. En cuanto a los efectos adversos frecuentes, los pacientes presentan muchas náuseas. Este es un medicamento que se toma diario, no como el metotrexate, que es solamente una vez a la semana o 2 veces a la semana. Presentan náuseas, vómitos y tienen diarrea, que es un efecto adverso muy común. Eh, los pacientes, digamos, que tienen este, digamos, bastantes por eso el ondansetron puede ser una buena idea para darles. En cuanto a los graves, está la supresión medular. Pueden presentar leucopenias y trombocitopenias severas. Entonces sí hay que estar muy pendiente de estos pacientes en cuanto a cuando hagan, digamos, su biometría hemática. Sí nos tenemos que preocupar bastante porque sí las hacen, sí llegan con esto. Y muchos pacientes que tratamos con la atropina también son niños. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. En cuanto a las neoplasias, siempre hay posible riesgo de leucemias o linfomas en pacientes trasplantados y su actividad enzimática afecta y digamos que afecta la toxicidad y dosis. Se recomienda siempre hacer una prueba de genética supuestamente antes de iniciar el tratamiento porque hay pacientes que pueden, digamos que metabolizarla más rápido o menos rápido y ser más tóxico o menos tóxico, pero pues normalmente no lo hacemos. En cuanto a las interacciones, el alopurinol, entonces siempre que el paciente tome alopurinol, recuerden, hay que reducir 25% la dosis de azatropina y uno de los inhibidores, o sea, otra cosa que nos puede, digamos que interactúa con, hace interacción con la atropina, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, obviamente, cuando le estemos dando inhibidores, hay que pensar que estos pacientes pueden presentar aún más leucopenia y también pueden otros fármacos que afectan las enzimas hepáticos como el ketoconazol, la rifampicina y la fenitoína. Recuerden que los pacientes que vemos en UVA tienen muchos medicamentos, muchos medicamentos, entonces por eso es tan importante la historia clínica y preguntarle todo lo que están tomando, porque sí, pues tiene interacciones médicas. El monitoreo, como siempre, es la biometría hemática más o menos de 4 a 6 semanas, cada 4 a 6 semanas y un perfil hepático cada 12 semanas. Pero digamos que si nosotros estamos apenas iniciando azatropina, podríamos pedir si pensamos que el paciente no tiene unos leucocitos bien o tiene otros factores de riesgo, pedir una biometría hemática antes a las 2 semanas. Siempre las recomendaciones, concepción hasta 12 semanas después de la interrupción del medicamento.
Aquí, al igual, el estudio SITE mostró que la atropina, pues los pacientes en el 62% de los casos mostraban inactividad de inflamación sostenida por lo menos dentro de un año y 47% lograban estar con menor a 10 miligramos diarios de prednisona oral. Entonces, pues digamos que sí les ayudaba mucho y el éxito del tratamiento fue el más común también para la uveitis intermedia, o sea, les iba muy bien a las uveitis intermedias. Fue moderadamente efectiva como tal, como un solo inmunosupresor. Generalmente se combina con otros inmunosupresores para poder alcanzar la meta completa, para ayudar a los pacientes a que estén completamente sin actividad. El micofenolato mofetil, el mecanismo de acción es, digamos que es un inhibidor potente, selectivo, reversible y no competitivo de la inosina monofosfato deshidrogenaso, y lo que hace también es bloquear así la síntesis de purinas de novo, y esto lo que hace obviamente es que no se pueda producir el ADN y ataca, hace la disrupción de la síntesis de las purinas, así actúa sobre los linfocitos B y T y también inhibe la formación de anticuerpos y la interacción del linfocito endotelio. Normalmente tiene alta biodisponibilidad, pero se debe tomar con el estómago vacío, y los pacientes que tomen antiácidos, hay que decirles que pues se reduce la biodisponibilidad del medicamento en el 15% cuando lo toman con antiácidos. Entonces pues se debe tomar normalmente en ayunas. En cuanto a las indicaciones oftalmológicas, aunque está aprobado ya para el rechazo de trasplantes, se ha utilizado off-label para tratar enfermedades oculares inflamatorias, autoinmunes como la escleritis y uveitis. Hay un estudio donde ya comparan metrotexate versus micofenolato y se ve que los efectos adversos a veces con micofenolato pueden ser menores en algunos, digamos, en un metaanálisis, y la dosis habitual es 1 gramo 2 veces al día. Menos de esta dosis no es efectivo, o sea, darle menos al paciente de micofenolato es menos efectivo, y dosis más alta, o sea, ya darle 3 gramos es tóxico. Entonces, más o menos son 2 gramos los que deberíamos administrar en pacientes que le estamos dando micofenolato. En cuanto a los efectos adversos, muchos presentan dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea en más del 31%. Pueden tener toxicidad hepática y renal y riesgos de malignidad. Y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estos compiten por la excreción renal. Entonces, pacientes que estemos tratando y que pues también tengan herpes, aciclovir o ganciclovir, pues compiten por su excreción renal. Entonces van a hacer que el medicamento esté mucho tiempo, sea más tóxico. Y también lo que les comentaba, que disminuyen la absorción, como los antiácidos y la colestiramina. El monitoreo como tal se debe hacer una biometría hemática cada 4 semanas o cada 2 semanas por 2 meses y después mensual. Y un perfil hepático cada tres meses, por lo que producen leucopenia y pancitopenias el micofenolato. Recomendaciones: tomarlo 1 hora antes de comer o 2 horas después de haber comido, y la concepción hasta 12 semanas después de la interrupción. En cuanto a la leflunomida, el mecanismo de acción inhibe la síntesis de dihidroato deshidrogenasa, que afecta la síntesis de nuevo de pirimidina, y como pues ya habíamos visto, esto inhibe también la tirosina quinasa e inhibe la expansión de células B y T activadas. Entonces también pues nos bloquea tanto las linfocitos B y linfocitos T, no es específico para uno o el otro, y normalmente se metaboliza en el intestino y el hígado, se pega a la albúmina y tiene una concentración en plasma de 6 a 12 horas y una vida media de 15 días. Se elimina normalmente por el riñón, y esta es muy importante, la leflunomida. Muchos pacientes con artritis reumatoide están tratados con esto, pero a veces están también tratados con metrotexate. Cuando se combina con metrotexate aumenta la toxicidad hepática, entonces tenemos que estar pendientes. Y también la coadministración de este medicamento con rifampicina. Muchos pacientes que nosotros tratamos, los tratamos para tuberculosis y después les ponemos inmunomodulador. Tenemos que estar pendientes si les ponemos leflunomida, también podemos aumentar la toxicidad de este medicamento. Y su metabolito activo también puede aumentar el nivel plasmático de los AINES, entonces también tener en cuenta si le estamos dando leflunomida y aparte de eso le ponemos celecoxib, heterocoxib para los dolores pues, de la artritis reumatoide, podemos tener más efectos adversos por AINES.
La dosis, la carga normalmente al principio se le da 100 miligramos día por 3 días y después 20 miligramos al día y así continúan, pues normalmente. Los comprimidos vienen de 10, 20 y 100 miligramos y es por vía oral. En cuanto a los efectos adversos, todos tienen otra vez trastornos gastrointestinales como vómito y diarrea, la hepatotoxicidad, la supresión de la médula ósea, cefalea, estos pacientes sí pueden presentar cefalea y parestesias. Y también en esto sí es muy, muy importante que presentan hipertensión arterial. Entonces, obviamente, tenemos que estar muy pendientes de estos pacientes y tomarles la presión arterial en cada visita que tengamos. Digamos que en enfermedades inflamatorias como tal es limitado el estudio, pero se ha usado en sarcoidosis y se ha usado en off-label también para uveitis asociada em, a artritis idiopática juvenil y también se ve que la usan mucho van a llegar muchos pacientes con artritis reumatoide utilizando leflunomida. En cuanto a los inhibidores de calcineurina, está la ciclosporina. El mecanismo de acción lo que hace es que forma un complejo con la ciclofilina y este complejo de ciclosporina se une a la calcineurina que inhibe la translocación de un factor nuclear citosólico de células T activadas y interrumpe la transcripción de genes para la activación de las células T. Entonces, así, pues digamos que lo que hace es bloquear la activación de las células T y esa desactivación de las células T lleva a que haya digamos, una disminución de la producción de citoquinas importantes para la activación de la interleucina 2, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Normalmente se utiliza y tiene una efectividad, normalmente reduce la inflamación en uveitis y tiene una eficacia comparable a esteroides. Se da más o menos en dosis de 2 a 5 miligramos kilo día y es muy importante ver nefrotoxicidad y hipertensión arterial, al igual que como les decía, los pacientes con ciclosporina sí presentan mucha hipertensión arterial. Hay muchos medicamentos, como se los dejo acá, que pueden aumentar en concentración en sangre la ciclosporina o disminuir la concentración en sangre de la ciclosporina, como se los puse en esta tabla. En cuanto a los sistémicos, normalmente está indicado en rechazo de injertos, artritis reumatoide, psoriasis y para oftalmológicos, la oftalmía simpática, coroiditis serpinginosa, Birdshot, escleritis, BKH y Behçet. También, pues, otra cosa de las que utilizamos normalmente de la ciclosporina, la utilizamos tópica. Aquí no se las coloqué, pero sí utilizamos ciclosporina tópica, por ejemplo, el Modusic. Y normalmente estas son las presentaciones, puede venir en microemulsión o en cápsulas de gelatina y la dosis es de 2 a 5 miligramos kilo, día dividido en dos dosis de vía oral. Normalmente, como presentaciones tópicas que las utilizamos muchos en pacientes que tienen Sjögren, que tienen ojo seco severo, por otras causas, artritis reumatoide sin Sjögren, etcétera, se les puede dar Modusic, que viene la ciclosporina al 0,1%, o Restasis, que viene de 0,05%, y a estos pacientes se les da una gota cada 8 horas o cada 12 horas, dependiendo de cómo los veamos. Puede arder bastante, entonces hay que decirle y comentar a los pacientes que arde la gota. En cuanto a los efectos adversos, entonces lo que les decía, muchos tienen nefrotoxicidad, presentan hipertensión arterial, hepatotoxicidad y trastornos gastrointestinales. Otros pueden tener, digamos, hiperplasia gingival, mialgias, tremor, parestesias, hirsutismo, hipercalemia, hipomagnesemia e hiporuricemia y no se debe utilizar en el embarazo. Entonces, en cada visita que nosotros le damos ciclosporina al paciente, debemos tomarle la presión arterial y pedirle creatinina sérica cada 2 semanas inicial y después cada mes, electrolitos, perfil de colesterol y ácido úrico. Cuanto a la ciclosporina, lo que les decía, normalmente 300 en este estudio del site, 373 pacientes, o sea, 681 iniciaron monoterapia con ciclosporina y el 33,4% a los 6 meses y el 51,9% al año ganó control sostenido y completo de la inflamación, al menos en 2 visitas. Y pues, también digamos que se controló en un 22%, solamente digamos con menor a 10 miligramos día, el control de la enfermedad. Entonces, pues la ciclosporina sí es potente, normalmente no la hemos utilizado mucho en uvia, pero sí es un medicamento muy potente. La toxicidad llevó a la interrupción de la terapia. em,
dentro de un año, 10,7% de la población de los pacientes mayores de 55 años tenían 3 veces más probabilidad de interrumpir la terapia por toxicidad y por lo que les decía, la nefrotoxicidad y la hipertensión. El tacrolimus es muy similar a la ciclosporina, pero es 100 veces más potente que la ciclosporina. Esta se inhibe la calcineurina mediante la unión a una proteína de unión celular que se llama FKBP12 y esta, digamos que está utilizada en prevención de rechazo de trasplantes y en algunos casos de uveitis. Normalmente tiene efectos secundarios al igual que la ciclosporina, como la hipertensión y la nefrotoxicidad, y son reversibles al suspender el medicamento. Hay que tener aquí en estos pacientes un monitoreo requerido para el control de síntomas neurológicos porque pueden presentar cefaleas, parestesias, que tenemos que, digamos, que estar muy pendientes con ellos. En cuanto a los sistémicos, está indicado para la prevención y tratamiento de rechazo de trasplantes de órganos sólidos y para los oftalmológicos, como la enfermedad de Behçet, BKH y oftalmia simpática. En cuanto a las presentaciones que tenemos, las tenemos en vía oral o intravenosa, pero también hay presentaciones que se utilizan en ungüentos y gotas. En el ungüento de tacrolimus viene en una pomada, se usa más o menos de 1 a 3 veces al día. Es costosa, entonces pues no sé muy bien dónde la podemos conseguir acá, pero sí funciona, sí arde en los pacientes, pero lo han utilizado en Steven Johnson, en conjuntivitis cicatriciales y les ha ido bien. Y también se han utilizado en gotas y la presentación viene al 0,03% y también se utilizan una cada 8 horas el tacrolimus y depende pues del medicamento, de la presentación que tengan, vienen con diferentes fármacos y preservantes. Entonces, pues eso tenemos que tenerlo en cuenta cuando lo vayamos a utilizar en los pacientes. En cuanto al tacrolimus, los laboratorios semanales y mensuales, pues biometría hemática, perfil hepático y aquí muy importante, los electrolitos, el colesterol, los triglicéridos y la glicemia. Como en casi todos los medicamentos inmunosupresores, concepción hasta 12 semanas después de la interrupción de este medicamento. Y para terminar, están los modificadores de la respuesta biológica. Cuando decimos que necesitamos un modificador de respuesta biológica, cuando ya no hemos tenido respuesta a nada. O sea, ya tenemos todo el paciente con terapia máxima de metotrexate, azatropina o cualquier otro inmunomodulador, aparte de esteroide oral y aparte de paraoculares, y el paciente sigue con actividad, hay que pensar en pasarlo a un biológico. Hay, digamos, diferentes biológicos. Los que más utilizamos son los que afectan o bloquean el factor de necrosis tumoral, como el adalimumab y el infliximab. Entre los anti-CD20 está el rituximab, que pues son como los más conocidos. Em, y hay uno que pues se los quería mencionar, fue de los primeros que salió. Este es un receptor que inhibe el factor de necrosis tumoral alfa, pero este no debe ser utilizado de primera línea. Y si un paciente nos llega con uveitis y este es el de primera línea, hay que pensar que también puede estar causado por el etanercept, o sea, produce uveitis posteriores con el inicio del etanercept. Entonces sí es importante tener en cuenta que no se nos olvide que el etanercept puede producir eh, uveitis posteriores. El adalimumab, que creo que es el que más escuchamos, es un anticuerpo monoclonal y lo que hace es bloquear el factor de necrosis tumoral alfa y se utiliza, digamos que en muchas enfermedades autoinmunes. Como tal, está aprobado ya para uveitis por artritis idiopática juvenil como tal, o sea, está aprobada como eso. Y normalmente pues ya hay varios estudios que cada vez hablan más de la eficacia y la seguridad que tiene adalimumab para muchos, digamos, pacientes. Las indicaciones, como les decía, uveitis por artritis idiopática juvenil es una. Y otra que tenemos que tener muy en cuenta es HLB27, que tenga más de 3 episodios de recurrencia de uveitis. Hay que pensar que este paciente necesita un biológico. Normalmente no les va bien con solo metotrexate o solamente con prednisona tópica. Cuando son, digamos, cuando hacen mucho flare y tienen mucha actividad, hay que pensar en un biológico. Y si tienen, digamos, que también mucho dolor lumbar, hay que pensar que estos pacientes hay que pasarlos al medicamento como el adalimumab. La dosis, como les decía, es 80 miligramos. Normalmente se da 40 miligramos subcutáneo cada 15 días. El paciente cada 15 días debe estar yendo a ponerse el medicamento.
El infliximab, al igual, funciona igual, también bloquea el factor de necrosis tumoral alfa, pero no bloquea el factor de necrosis tumoral beta. Y pues induce apoptosis de los linfocitos T activados. Está ya aprobado para Behçet y uveitis por artritis idiopática juvenil. eh, para otras enfermedades, pues no como tal para uveitis, está para artritis reumatoide, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn y psoriasis. Y la dosis normalmente se administra por infusión intravenosa, normalmente se da a las 0, 2 y 6 semanas y se mantiene cada 8 semanas. Y el rituximab, que nos ayuda mucho con vasculitis sistémicas, está aprobado para vasculitis sistémicas y para BKH. El rituximab ya no funciona bloqueando el factor de necrosis tumoral, sino el CD20 y por lo que tanto, digamos que lo que hace es que ayuda en la respuesta humoral, deprime los linfocitos B y disminuye los niveles de inmunoglobulina G y inmunoglobulina M durante 6 a 12 meses del tratamiento. Normalmente se da al principio, se da en dos dosis separadas por 2 semanas y luego se repite digamos, a los 6 meses, a las 4 meses el paciente vuelve a recibir una dosis. Entonces, pues son dosis más largas y está indicada para escleritis, BKH, artritis idiopática juvenil y enfermedades inflamatorias de la órbita. Normalmente le tienen que hacer un monitoreo de las células CD20 antes de cada dosis a estos pacientes con rituximab. Entonces, pues aquí les dejo unas tablas que pueden tomarle fotos de cuánto más o menos es la dosis inicial sugerida y cuánto es la dosis máxima de las guías mexicanas para manejo de uveitis no infecciosas. em, y los efectos secundarios que normalmente presentan. Aquí, qué estudios de laboratorios al iniciar, o sea, si ustedes van a enviar un paciente a la consulta de UVIA y quieren comenzar, piensan ustedes que puede este paciente requerir de medicamentos como metrotexate o inmunomoduladores, ya pedirle estos exámenes, obviamente pues descartando todo lo infeccioso y los estudios de laboratorio de seguimiento para enviarlos y también para los medicamentos biológicos, cómo son las dosis y cómo se tienen que entregar. ¿Qué estudios se tiene que hacer antes de mandar un medicamento biológico? Normalmente los medicamentos biológicos no los mandamos nosotros, los recomendamos nosotros, pero no los enviamos nosotros. Y los laboratorios de seguimiento al administrar los medicamentos biológicos, cuáles son los que hay que seguir y siempre es muy importante preguntarle al paciente si ha perdido dosis de medicamentos biológicos porque entre estas pérdidas de dosis sí se prenden o se activan muy fácilmente y después cuando se le vuelve a poner el biológico mejora mucho. Cuando decimos que no funciona un biológico, después de 3 meses que vemos que no hay resultado con la terapia biológica, que esté bien colocada, ahí decimos que este biológico no está funcionando y hay que pensar en otro biológico. Y como contraindicación siempre está, si el paciente tiene antecedente de alguna enfermedad desmielinizante, pues no deberíamos poner biológicos. Y si no, también si ya lo está en tratamiento con un biológico, hay que pensar que el paciente puede desarrollar una enfermedad desmielinizante, entonces siempre tenemos que estar muy pendientes de eso. Muchísimas gracias y eso era todo.